bonito tren nos acaba, los paisajes cambian sin cesar, el silencio de las ventanas acarician mi hondo pesar. Antolín Pulido, buenos días. Buenos días. Al grano. Vamos a ir así, a cañón. Naces en Talavera de la Reina. Con 8 años ya la Guardia Civil te detiene y te da una paliza antes incluso de que lleguéis a migrar. Sí, nazco en... Bueno, a mí me gusta decir que nací en Talavera del Tajo. Aunque se llama Talavera de la Reina, durante la República hubo 2 meses que se llamó Talavera del Tajo. Y como yo, en la cuestión de reina, no mucho, pero sí, nazco además allí en una familia pobre, muy señalada políticamente, y a los 8 años me encuentran con una bolsa llena de panfletos de la CNT, me llevan al cuartel de la Guardia Civil y me pegan mi primera paliza. Todo eso se combinó también con que mataron a una prima mía, los guerrilleros de Cristo Rey, y una amiga de la familia, de mi madre, pues era de la Falange y nos dijo que nos teníamos que ir porque estábamos señalados y que casi seguro iban a ir a por nosotros. Si la Guardia Civil te tenía señalado... Y sobre todo los guerrilleros de Cristo Rey, que era un grupo paramilitar que entonces estaban matando bastante por España. Y nos vamos primero a Francia y luego a México. ¿Y en México estás 7 años? En México estoy hasta los 16. Muere antes Franco, mis padres vienen para acá, pero yo, eso de que hubiera un rey puesto por Franco no me lo terminaba de creer. Y además luego ver a un puesto de Falange, como era el que iba a ser el presidente Suárez, no me lo terminaba. Y tuve razón, porque nada más volver a España a los pocos meses, bueno, a unos cuantos meses estaba en Madrid y llevaba unos libros de Miguel Hernández, iba a una concentración por la amnistía. y me cogieron y me metieron en la DGS, en la Dirección General de Seguridad, donde tuve la desgracia de conocer a Billy el Niño, al señor Pacheco, que no fue el que más hostias me dio, porque él sabía karate, me dio un par de patadas. Esto todo en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, en los bajos, en los sótanos, que todavía están, además, las celdas, en los sótanos. Y si te metían abajo no era malo. Lo peor es si te subían arriba del todo y te abrían la ventana y te empezaban a torturar y te dejaban la opción de tirarte por la ventana, que es lo que solían hacer. A mí, cuando se dieron cuenta de que era menor de edad, aunque estaba emancipado, porque yo me emancipé de la familia con 16 años, me tuvieron 50 y tantas horas dándome hostias cuando querían, sin comer, sin beber, sin baño, sin leches. Entonces, cuando salí de ahí ya, me dejaron una esquina de al lado, en la Puerta del Sol, y esa misma tarde que llamé a mi familia, que fueron a por mí, decirle de España. Y no quedaba. Esto ya ocurre con Franco muerto. Sí. Esto ya Luego te preguntaré por la democracia en España, sí. porque esto ocurre, se supone, ¿no? Sí, esto ya, Franco ya estaba muerto y ya estaba empezando la transición. Dices, hay una frase de tu libro que me gustó mucho y se me quedó grabada. La familia del padre era tan pobre, que no tenían ni ideología. Ni ideología. Eso es de Memoria de los Nadie, que es las memorias de mis acciones como brigadista. Y esa frase me salió una vez que me preguntaron hace años en una entrevista. Y es verdad, es decir, la gente que está en la supervivencia pura y dura, es muy difícil tener ideología. Lo primero es muy difícil tener una educación. Y tienes que tener una educación, aunque sea familiar o social o educativa. Y mis padres no fueron ni al colegio, nunca. Fue pastor desde los 8 años. Sin embargo, mis abuelos sí sabían leer y escribir y además tenían una cierta formación
cultural, no académica, ni mucho menos. Pero en pedagogía estudié la pirámide de Maslow, que es una pirámide del capitalismo, de las necesidades, para saber la gente qué necesidades tiene para vender más cosas. Y me di cuenta que esa pirámide de Maslow era la leche de buena en contra del capitalismo. Y cuando estás en la base, en la supervivencia, lo único que buscas es comer, beber y sobrevivir. Y ahí hay personas que no tienen... La ideología es muy difícil tenerlo cuando tus hijos están muriendo. Entonces tienes que dedicar 24 horas a la supervivencia. ¿Cómo es esa Talavera que recuerdas tú? Pues yo, mis recuerdos de Talavera son todos muy malos. Recuerdo una Talavera en blanco y negro, no solo por las televisiones, nosotros no teníamos, de hecho no teníamos al principio ni luz eléctrica. Recuerdo a la Guardia Civil a caballo, las madres recogiendo, porque era un barrio pobre, en un arrabal al lado del río Tajo. Entonces cuando sonaban los cascos de los caballos, todas las madres recogían a sus hijos, que estábamos en la calle jugando. Recuerdo ese miedo, recuerdo cuando entraban a mi casa, que era una habitación, y rompía las pocas cosas que había. E incluso intentaron ponerle la mano encima a mi madre. Siempre fue una ciudad muy paleta, en el sentido de una ciudad que creció con los pueblecitos de alrededor, con la gente que iba allí, con una cultura inexistente. De hecho, teníamos una ciudad, un patrimonio cultural impresionante, judío, árabe y demás, que lo tiraron para hacer edificios y ya está. Y, bueno, y pinturas había en las calles, nunca supieron, ni saben ahora. Es decir, Talavera sigue siendo esa ciudad inculta, paleta y soberbia, que es lo peor, porque si eres inculto, bueno, eso se soluciona, pero si eres soberbio es muy difícil de solventar. Y ahora vamos a intentar irnos un poco a algo más brillante, a lo mejor. Bueno. Después de México, acabas en Cuba. Vengo a España, me digo que me voy, pero antes de irme me fui. El Frente Polisario estaba luchando por su independencia. Y esa es la primera guerra, ese es el primer conflicto armado en el que estás en el frente. Y tú llegas a Cuba y toda tu formación es en Cuba. Yo quería formarme y quería estudiar algo muy concreto, que era pedagogía. Yo creía que la educación podía cambiar el mundo, cosa que luego he ido comprobando que no, o no de una manera que se debiera. Y para hijo de un pastor que luego fue camionero, no hay... Mi hermana, la que me sigue, esa sí que pudo estudiar aquí en Madrid psicología, pero ya hablamos mucho. Y en Cuba, claro, éramos del Partido Comunista, allí llegué, me dieron de todo. Es decir, me daban comida, me daban casa, me daban formación, podía apuntarme todas las carreras que quería. ¿A Cuba llegas con una pareja? No, en Cuba llego sin pareja. Yo nada más de llegar me cogí una gastroenteritis terrible y estaba de suplente una chica que acababa de terminar, estaba haciendo las prácticas de medicina, acababa de terminar, que era Jimena, y que fue la que me cuidó y demás, y nos enamoramos. Y pasamos de la formación y pasamos de leches. Ella pasa de sus prácticas, yo paso de la facultad y nos fuimos a La Habana a vivir. A vivir la vida. Y a vivir, tomando ron, saliendo todos los días, a conocer gente interesante y a follar como locos. Y, ella se queda embarazada y todo va bien, sin problemas. Pero ya cuando tenía la guatita, la barriga de 7 meses, su padre ya había muerto y quería ir a Chile, ella era chilena, y quería ir a Chile a que su mamá le viera. Y nunca más se supo de ella.
Estaba Pinochet en Chile. Estaba Pinochet, pero estaban las cosas un poco más tranquilas, pero ella fue y no llegó nunca a la casa de su madre. Luego supe que sí que la habían matado, pero lo que no sabíamos es si habían esperado a que tuviera la niña o no. Y eso he estado buscándolo, bueno, toda mi vida, hasta hace 3 años, que me entero de que, bueno, con la Comisión de la Verdad en Chile, un piloto de helicóptero Puma reconoce que en esa fecha recogió una embarazada en el mismo aeropuerto y a más gente y la tiraron al mar. ¿Conoces a Mario Benedetti en Cuba? Sí, conozco porque era mi profe. ¿Y qué es Don Mario para ti? Para mí es Don Mario. Es decir, Don Mario es ¿Cómo era? humilde, brillante, grande. Yo creo que es de las personas, junto a Silvio, que son tan grandes y son tan humildes y son tan tímidos como podían ser. ¿Cuba, esa Cuba que recuerdas, Guau, esa curva. sigue existiendo hoy? No, para nada. ¿Qué Ten en pasó cuenta que con esa Cuba era de los tiempos buenos. Tiempos buenos, digo, para la formación, para la salud, para la comida, para tener casa. Es decir, para solventar, es decir, no preocuparte por nada de eso. Eso para ustedes a lo mejor es En la pirámide de normal, Maslow, pero esto ya, es decir, saber que todos los días vas a comer, el qué no sé, pero saber que tienes casa, saber que puedes estudiar todo lo que quieras, saber que puedes ir a todos los museos, vas a conocer a gente que para ti era muy grande, pues como Silvio, Pablo, como yo que sé, Compay II. Las libertades estaban jodidillas, pero claro, yo venía de España. A ver, para mí Cuba Llevas tiempo sin conocer la libertad. era un paraíso de libertad comparado con el fascismo terrible a lo que sometió el Franco a este país. Entonces para mí era bueno, una libertad sexual bestial, yo la recuerdo, y sobre todo lleno de poetas, de escritores, de pintores, incluso que iban en contra del sistema, pero que estaban allí y rodeado de todo eso es que todos los días te llenaba. Es decir, el problema que tenía es que tenías que elegir a dónde no ir los días que tenías libre y demás. En Colombia te secuestran. En Colombia, en la segunda misión que hicimos, la primera fue por un tema de explotación sexual de niñas, y ahí me doy cuenta, yo estaba especializándome, porque cada uno en la Brigada Liberté, que era con la que yo funcionaba, y con otras ONG para vivir, es decir, me iba de cooperante, pero a la vez a África, que ahí sí que me pagaban. Con Liberté yo me estaba especializando en el tema de tráfico de órganos de niños. Y nos saltó la alerta. Teníamos la alerta en varios, porque si se daba varios puntos suele haber tráfico. Entonces, ahora ha cambiado. Y entonces fuimos para allá, un comando, para esperar a los que iban a venir a hacer el tráfico, que normalmente iban en avioneta o helicóptero, y nosotros íbamos bien armados para no queríamos matarlos, lo que queríamos era cogerlos para identificar quién era y por dónde iba el tráfico. Pero llegamos tarde, llegamos un día tarde. Entonces cuando llegamos nos ametrallaron con una AMG. ¿Qué se siente cuando te disparan? Cuando hay disparos, bueno, las bombas es lo peor, ¿no? En las películas tiran bombas y la gente sigue hablando, y es imposible, te quedas sordo. Es decir, con una sola granada, hermano, te quedas sordo, es decir, tienes pitido durante 2 o 3 días. Y ese caos que hay cuando dejas de oír
porque dejas de oír a tus compañeros, aunque tienes señales físicas y demás de lo que está pasando, lo que tienes que hacer, ese pequeño caos ahí sí que tienes que gestionarlo bastante bien. El dolor llega después, cuando baja la adrenalina y, hostia, empieza a picar. Y los disparos y demás, y bueno, alguno me ha atravesado, que es lo mejor que te puede pasar. Y sobre todo el tipo de armamento, el tipo de munición. En la guerra se utiliza una munición que se llama Parabellum, para la guerra, que no está hecho para matar, sino para herir. Es decir, porque a un herido le tienen que... Dos compañeros... Los recursos. Si te matan a un compañero, tú puedes seguir avanzando. Entonces, bueno, depende de la munición. Y con toda esa mirada que tienes de todo lo que has visto, si ahora miras al primer mundo y ves a España, ¿qué le pasa? España es un país inculto. Es como Talavera. Talavera es muy España. Inculto, sin saber lo que hacen, alcohólico, que inventen otros. No se cuida a la gente que tiene formación y que inventa, que trabaja, que investiga. Toda esa gente está fuera de España. Pero el principal problema es el esclavo sumiso. En España es un país de cobardes. Un país de muy valientes en la barra del bar, pero a la hora de defender sus derechos nadie sale. Que luche otro por mí. Es decir, que otro sea de un sindicato, que otro pague la cuota del sindicato, pero cuando hay acuerdos, que a mí que me suban el sueldo. No hay, por eso no puede haber sindicato de clase, porque un trabajador no es un proletariado. El proletario es el que tiene un concepto de clase y lucha por sus derechos y por los derechos de los demás. En España lo único que luchan es porque a mí me suban el sueldo. A los demás que den por culo que se busca la vida. ¿Crees que existe ahora la democracia en España? No, ni de coña. Es decir, aquí no ha existido. No existió ni durante la República, porque estaban los militares dando por el culo todo el tiempo. Y tenemos algo educativamente que es increíble, que no existe en casi ningún sitio. Que eso tiene que ver con la incultura y con la gente, tiene que ver con la educación. La educación siempre estuvo en manos de la religión, siempre. Cuando dicen, ¿estuvo en malo? Digo, no, está. Porque en España hay algo muy raro, que es que hay educación privada, educación pública, como todos los sitios. Pero de pronto hay una educación intermedia, que, ¿cómo la llamamos? Concertada. ¿Y quién la lleva? Los religiosos. Es decir, que pagamos con dinero público a colegios privados. ¿Consideras que has sido una persona silenciada? A ver, tampoco he querido salir mucho a la palestra, porque una de nuestras normas que teníamos en Liberté es nunca hacer ninguna fotografía, nunca dejar rastro. Lo que pasa que yo cuando empecé a escribir Memoria de los Nadie, ya habían muerto todos. Éramos 22 en el comando y tengo 21 compañeros y compañeras muertos. Entonces, bueno, como ya no quedaban ahí muertos, lo escribí. Y se lo llevé a Alfaguara, a Tusqués y demás. Y resulta que, mira que escribo cosas, y de tráfico de órganos, esclavitud y tal, y me dicen que no, que tenía que quitar, que veía muchos armamento español en África. España ha armado a África. Claro. España no, el rey. ¿Te he escuchado alguna vez, y ya para acabar, alguna vez he escuchado decir que las buenas acciones se pagan más? ¿Crees que en esta vida se pagan más? Sí, todo se paga. Y las buenas acciones más. Tiene su correspondiente castigo. Siempre he creído que se paga y porque ven dobles intenciones. Por algo lo hará.
ha ido a ayudar, no sé qué, pues por algo. Pues claro que lo he hecho por algo. Primero por coherencia y segundo porque me ha dado la gana. Es decir, y porque yo me siento bien haciendo que los que están a mi alrededor se sienten bien, que también es un punto egoísta. Es decir, yo no me puedo sentir bien, porque ten en cuenta que los derechos de unos pocos no son derechos, son privilegios, porque los derechos son de todos o de nadie. Entonces, si los que tenemos derechos, que somos los de Occidente, es decir, y hablamos de es que tenemos derechos, no, tenemos privilegios. Bueno, Antonio Pulido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Salud. Aquí se graba y luego se usa ya. Vale, bien, bien. Si esto sigue grabando, puedes cortar esto. Las chapas las suelo llevar